Buenos días, Linet. ¿Cómo estás, cariño? A todos nuestros radioescuchas, con mucho honor y mucho gusto, como todos los martes. Estamos trayendo contenido valioso y en esta ocasión, a propósito de los artículos que salieron en la prensa, anunciando de que el gobierno está comprometido con un aumento real de los salarios, además de generar estructuras laborales que permitan, pues, promover una cultura laboral sana, saludable y en pos del crecimiento de los trabajadores, pues me pareció bastante atinado pues traer conciencia de cuáles son esos lugares en donde identificar esa información oficial, cuáles son los conceptos y las informaciones como puntuales que tenemos que tener en cuenta como trabajadores y bueno, por vía de consecuencia como empleadores también. O sea que van a aumentar el salario mínimo, es lo que se anunció. Es lo que se anunció, dice, asegura, gobierno está comprometido con aumento real del salario. Esto no es obviamente que algo que va a suceder de un día para otro. Un aumento de salario tiene que pasar por muchas capas de análisis y de identificación del tipo de industria, etcétera. Pero sí me hace mucho sentido, pues, dar las informaciones de en dónde buscar y cuáles son los elementos a tomar en cuenta para el momento en que pues se presente una situación como esta que aparentemente va a ser más temprano que tarde. Entonces, en primer lugar, debemos conocer que existe un Comité Nacional de Salarios. Este comité es básicamente el que resoluta a través de un documento que se llama resolución, ¿verdad? Cuáles van a ser los salarios. Y es evidentemente un espacio supervisado de manera directa por el ministro de Trabajo, por el Ministerio de Trabajo. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuál es el salario mínimo de su industria y de su compañía, pues ustedes deben de dirigirse al Comité Nacional de Salario o si no, en su defecto, en la misma página web del Ministerio de Trabajo está toda la información en las resoluciones de manera muy organizada y esquematizada. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta es que no es lo mismo una zona franca, por ejemplo, el Comité Nacional de Salario establece como un régimen jurídico distinto o una estructura totalmente distinta para lo que es zona franca versus para lo que son empresas privadas no sectorizadas. Esto significa que dependiendo de la industria en donde yo esté trabajando, será o no el salario que me aplique. No es lo mismo una empresa que se dedica a temas de zona franca, cuyo salario mínimo ahora mismo ronda un 15% más del monto que se tenía inicialmente. El monto que se tenía inicialmente era 11.500 pesos, eso fue aumentado un 15%. Entonces, ese es actualmente el salario mínimo para la zona franca, el cual puede variar conforme las resoluciones que se vayan emanando. Pero en ese comité, perdón, Lina, en ese comité conjugan otros actores además del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, los sindicatos, el sector empresarial. Sí, evidentemente el Comité Nacional de Salarios tiene la obligación de hacer una consulta pública para tantear y nutrirse de cada industria y de cada negocio como para hacer una gestión coherente con respecto al aumento o no de los salarios. Fíjense que es tan así que la última resolución que tenemos sobre el salario mínimo para los trabajadores del sector privado no sectorizado separa lo que es una empresa que tenga un activo o un capital por encima de los 4 millones de una empresa que tenga de 2 a 4 y otra empresa que lo tenga por debajo de 2. Ellos están tomando en cuenta el tipo de empresa que eres y evidentemente, pues como consecuencia, definen una tarifa mínima para ti ajustada a tus necesidades. Por lo tanto, detrás de cada resolución hay un trabajo arduo, intenso y muy interesante que evidentemente toma en cuenta a todos los actores. Entonces, actualmente, por ejemplo, tenemos que para empresas que tengan instalaciones o existencias, o sea, inventario, por encima de los 4 millones, el salario mínimo es 17.610 pesos. Pero para aquellas empresas cuyas instalaciones o inventarios sean de entre 2 millones a 4 millones, el salario mínimo es 12.107. Fíjense la diferencia abismal de 5.000 pesos entre uno y otro. Y luego habla
de las empresas que tengan inventario por debajo de los 2 millones, estamos hablando de que el salario mínimo es 10.730 pesos mensuales. Por lo tanto, o sea que no, perdón, no se puede hablar de un aumento colectivo, generalizado. El Comité Nacional de Salarios nunca se ha abogado o se ha abocado a una práctica como tal, ¿o sí? Hace muchos años sí se daba la gestión de un aumento colectivo. Todo el mundo un tanto por ciento de aumento de salario. Pero ya esa práctica, por lo evidenciado, pues siento que se ha modificado a ser un poquito más coherente con las necesidades de ese sector o de esa industria o de ese negocio que es un capital específico, porque no es la misma rentabilidad una gente que tenga una liquidez por debajo de los 2 millones, a veces 100,000 pesos, a veces 50,000 pesos, ¿verdad? Que una que tenga ya por encima de los 4 millones, que tenga, digamos, una estructura financiera mucho más potable y con capacidad de generar riqueza más a la mano. Por lo tanto, yo creo que ellos están tomando eso muy en cuenta. Y fíjense que incluso hay también para trabajadores específicos como los vigilantes, que independientemente de que tan grande o tan pequeña sea la empresa de vigilancia, tienen un salario mínimo de 15,000 pesos. Esto es con la intención, evidentemente, de dignificar esa labor, porque los vigilantes, pues ustedes saben que se pasan las horas de las madrugadas, sacrifican mucho tiempo del día sin sus familiares, etcétera. Y en este caso particular, hay una consideración específica para los vigilantes cuyo salario se fija hasta ahora, hasta nuevo aviso, en la suma de 15,000 pesos. Entonces, me parece que tenemos como ciudadanos, tanto empleadores como trabajadores, que tomar en cuenta las informaciones que emite el Comité Nacional de Salario, estar atento y pendiente a eso. Y tampoco pretender que si yo pretendo que una empresa cuyo activo y capital está por debajo de los 4 millones, pretender que a ti te toque el salario de otro tipo de empresas. Entonces, seamos coherentes y conscientes de esa parte y evidentemente, como todo en la vida, empujemos hacia el crecimiento del lugar en donde estamos aportando nuestro granito de arena, porque al final del día una empresa es grande porque tiene un equipo grande dispuesto a echarla para adelante. Así que se habla de utilidad. Sabemos que se acabó el tiempo, Liné, pero hay un tema importante. Está la reforma fiscal que ya se anunció que viene el año que viene. Esta reforma, la discusión salarial, ¿puede venir de la mano de la reforma o puede ser anterior a esta? No sabría decirte cuál es la agenda del gobierno, pero si viene una reforma fiscal, lo más natural es que haya una reestructuración salarial, cuestión de que cuando se venga la reforma, esta modificación se aplique directamente a la tasa, a la base imponible impositiva, que sería el salario de ese momento. Por lo tanto, si yo aumento mi base salarial y hago una reforma diciendo salario ya no va a ser a partir de 400,000, 900 y pico, sino a partir de 300,000, pues yo tengo como gobierno más chance de recaudar más. Por lo tanto, eso sería lo más lógico si yo fuera gobierno, pero evidentemente eso es una decisión ya de logística y de planificación gubernamental que se la vamos a dejar a los gobernantes, ¿verdad? Ay, gracias, querida Linet, por este aporte, por ilustrarnos y traernos luz en materia salarial en esta semana. Sabemos que es un tema, eso también es un clamor popular y está siendo muy esperado. Este contenido vamos a tenerlo editado en un ratito, gracias a Magdalena, para que usted pueda acceder a él. Entonces, estar atento al Comité Nacional de Salario, ya uno sabe. Pues un placer y esperamos que el próximo martes podamos traer contenido de acuerdo a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus necesidades. Pueden escribirnos a nuestras redes sociales Legalitas RD o a Cetra Portadas Radio, nuestros números correspondientes, para que pues con mucho gusto podamos ilustrar de la mejor manera posible a todos ustedes. Bueno, ya lo escucharon ahí a la pequeña. Gracias a todos por el favor de su sintonía. Si Dios lo permite, nos veremos aquí mañana por Power 103.7 tempranito desde las 7. Así que nos vemos. Que tengan